libro de Filipenses capítulo 2 y en esta mañana vamos a continuar con nuestra serie que ya hemos comenzado hace unas semanas atrás. Y en esta mañana vamos a ver un pasaje precioso, lleno de grandes verdades, un pasaje donde vamos a ver y vamos a estudiar las grandezas de nuestro Dios, y vamos también a estudiar acerca de la humanidad, de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y yo espero que en esta mañana su corazón sea a través del Espíritu Santo, que Dios le hable a su corazón, que Dios nos hable a todos nosotros, que Dios conmueva nuestras entrañas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, a nosotros imitar el modelo que nosotros vamos a ver en esta mañana a través de este texto que se encuentra en Filipenses capítulo 2. Así que si usted está allá, vamos a leer Filipenses 2, y yo quiero comenzar en el versículo 1 para tener un poco del contexto de lo que nosotros hemos venido hablando, y vamos entonces a leer hasta el versículo 11. Dice así la palabra de Dios en Filipenses 2, capítulo 1. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí entramos ahora al texto de esta mañana, versículo 5. Con todo ese contexto que el apóstol Pablo nos ha dado, dice el versículo 5 entonces: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó. Si usted tiene un lápiz o un lapicero, puede ir subrayando esta palabra. Versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Y en esta mañana vamos a ver Cristo, el modelo a imitar. Señor, te damos gracias y te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos hable, Señor, de estas riquezas que hemos leído y que vamos a predicar y que vamos a enseñar en esta mañana, Señor. Y Padre, te pedimos que tú trabajes en nuestros corazones ya, Señor, para que obedezcamos, Señor, y pongamos en práctica tu palabra en esta mañana, en nuestras vidas, para glorificarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una de las hermanas de mi papá, de mi padre, es costurera. Y ella ha sido costurera por muchos años ya. Inclusive todavía tiene su tienda
como una costurera, alguien que cose ropa. Pero la especialidad de ella no es en ropa en general, aunque ella puede, ¿verdad?, coser cualquier tipo de ropa, pero su especialidad es más bien en hacer vestidos especialmente para niñas pequeñas. Y yo recuerdo, ¿verdad?, creciendo, yo tengo 2 hermanas, y recuerdo yendo a la tienda de mi tía y ver cómo ella cosía los vestidos, y también ver cómo mi mamá, pues, no solamente llevaba a mis hermanas, pero íbamos todos a la tienda de mi tía cuando había alguna graduación, cuando había algún evento especial en la iglesia, algunas otras actividades donde, pues, mi mamá quería, ¿verdad?, que sus hijas, mis hermanas, pues, tuvieran un vestido para esa ocasión. Yo recuerdo estando ahí mucho tiempo, por un largo tiempo y muchas veces, y donde ella, ¿verdad?, le tomaba la medida a mis hermanas para que el vestido saliera exactamente como mi mamá lo quería. Pero había algo que mi tía siempre le pedía a mi mamá. No solamente que trajera a mis hermanas, ¿verdad?, para tomar la medida, pero había algo que ella siempre le pedía a mi mamá, y era el modelo. Tráeme el modelo del vestido. Lo que yo quiero que tú quieres que yo le haga a mis hermanas, a tus hijas, tráeme el modelo donde tú viste ese mismo vestido que tú me estás describiendo, que yo le estoy tomando la medida a tus hijas. Yo quiero que tú me traigas el modelo. ¿Para qué? Bueno, para ella ver ese modelo. Y no solamente para verlo, pero también para ella seguir el patrón de ese modelo. Porque ella quería hacer esos vestidos, sea cuando sea, a la perfección. Y ella iba a seguir ese modelo que nosotros le traíamos a mi tía para ella poder confeccionar y hacer esos vestidos siguiendo ese modelo. Ella quería imitar ese modelo. Y es exactamente, si usted mantiene esa ilustración, esa historia en su mente, es exactamente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Tenemos un modelo a imitar. No solamente a nosotros leer de ese modelo, no solamente a nosotros, pues, escuchar de ese modelo, pero tenemos aquí un modelo que estamos llamados a imitar. Tenemos aquí un modelo que es Cristo, que estamos llamados a seguir. Y Pablo nos ha venido hablando durante esta carta a la iglesia ya en Filipos, especialmente los últimos 3-4 domingos que hemos venido predicando, de vivir para Cristo, de magnificar a Cristo, de servir unidos con unanimidad, de poner a los otros por encima de nosotros, de interesarnos por las necesidades de los otros, donde dice Pablo que nosotros debemos actuar de esa manera. Pero ahora Pablo dice: déjenme yo presentarle a ustedes el modelo perfecto. Déjenme yo presentarles a ustedes el modelo máximo, el modelo que debemos seguir, el modelo que debemos imitar, el modelo que debemos poner en práctica, el modelo que cada creyente debe copiar e imitar y seguir en su vida. Y el modelo es Cristo. Y aquí en este texto, de la manera que Pablo exhortó a los hermanos en Filipos de imitar y seguir el modelo que es Cristo. Escuchen bien, en esta mañana hay una exhortación. Y no solamente hay una exhortación, sino que hay un llamado para cada uno de nosotros de imitar a Cristo. Y yo espero que al final de este tiempo, que usted salga convencido, no por mis palabras, sino por las palabras de las Escrituras, por las palabras de Dios, de que no hay otra cosa mejor que seguir e imitar a Cristo en todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas. En esta mañana quiero presentarle 3 elementos de la vida de Cristo. Número 1, la actitud de Cristo. Número 2, la humildad de Cristo. Y número 3, vamos a terminar con la exaltación de Cristo.
¿En dónde vemos nosotros la actitud de Cristo? ¿En qué versículo? Bueno, miren los versículos 5 y 6. Dice, haya pues en vosotros, versículo 5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, la pregunta es, ¿qué actitud? Es una pregunta válida. ¿Qué actitud, qué manera de pensar, de conducirse vemos nosotros en Cristo que debemos imitarlo a Él? Bueno, esa primera palabra ahí en el versículo 5 dice, haya. Dice, haya pues en vosotros. Y yo voy a definir esa palabra haya bien simple. Haya es un verbo. Un verbo requiere ¿qué? Una acción. No solamente es un verbo, pero es un verbo en presente, de que quiere decir es algo continuo, es algo que nosotros debemos hacer a diario, y no solamente es un verbo que requiere una acción, pero es una acción que debe ser continua, pero es un verbo que está en el imperativo. En otras palabras, Pablo no le está dando a los hermanos en Filipos una opción, sino que le está dando ¿qué? Un mandato. Un mandato que debe ser algo continuo en nuestras vidas. Y dice Pablo en el versículo 5, dice, haya pues en Pablo solamente. Eso no es lo que dice el texto ahí. Es un verbo que está en plural también. Quiere decir, en todos nosotros. Pablo dice, y le está escribiendo aquí a creyentes, a santos, a hijos e hijas de Dios, y Pablo dice que si hay algo que debe estar presente, continuo en nuestras vidas, es una actitud. Bueno, es esta actitud. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, la actitud que hubo en Cristo, la mente de Cristo, la manera de pensar de Cristo debe ser considerada y tomada por nosotros. Esa actitud, esa manera de pensar que estuvo en Cristo, que lo vamos a ver más adelante, que hubo en Cristo, que Cristo la vivió y que Cristo la desplegó para nosotros, para que nosotros la viviéramos, dice el apóstol Pablo, debe existir en la vida de cada creyente. Y no es opcional. Debe ser algo continuo, debe ser algo diario en nuestras vidas, tener este tipo de pensar que esté en nosotros, que vive en nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, que nosotros vivamos de acuerdo a esta actitud que Pablo nos va a presentar, que estuvo en Cristo y que debe estar en nosotros. Por eso dice 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, escuche bien, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Es bien claro. El apóstol Pablo nos llama a esto. El apóstol Pedro nos llama a que Cristo vino y nos dejó su ejemplo. No para que nosotros lo leyéramos y dijéramos, wow, qué hermoso. Wow, qué tremendo hombre fue Cristo. No solamente para eso, sino para que nosotros siguiéramos las pisadas de Cristo. Que sigamos su ejemplo. Porque el versículo 16 entonces nos habla de la actitud. Dice el versículo 6, esa actitud, ese sentir, esa forma de pensar que hubo en Cristo, que debe estar en nosotros. Dice el versículo 6, el cual, dice hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras palabras, usted puede ahí escribir en su Biblia o en sus notas, donde dice el cual siendo en forma de Dios. Es mejor leerlo de esta manera, el cual existiendo en forma de Dios. No quiere decir, escúcheme bien, no quiere decir que Cristo vino a la existencia cuando Él vino al mundo como hombre. Cristo ya existía. Cristo ha existido por los siglos de los siglos y va a existir por los siglos de los siglos, porque Cristo es Dios. Hay algunos por ahí que dicen, oye, oh sí, Cristo vino a la existencia cuando vino al mundo. Falso, incorrecto. Debe leerse de esta manera, el cual existiendo ya por los siglos de los siglos,
en forma de Dios, en su deidad, porque Cristo es, Dios dice, en forma de Dios. En otras palabras, está hablando de su naturaleza, de su aspecto intrínseco. La naturaleza más íntima de Cristo es la misma naturaleza de Dios. Y de esa forma, dice el texto, dice que siendo Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. ¡Wow! Cristo existiendo por los siglos de los siglos, dice que no estimó, en otras palabras, no consideró su propia opinión. Escuche bien, escuche bien. No tomó en cuenta su propia opinión. Y a pesar de que Él es Dios, de ser igual a Dios, está hablando aquí de su igualdad, lo mismo que Dios, dice que no se aferró a eso. Usted sabe que en Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dice, ha visto ¿a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstrame al Padre? Usted recuerda en Juan 20:28, Tomás entonces respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Y ojalá yo pueda tener tiempo de llevarlo a usted por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, inclusive a través del Antiguo Testamento, donde hay una muestra conducente de que Cristo es Dios y que siempre ha existido por la eternidad y siempre va a existir. Y con esa mentalidad de ser Dios, dice que Él no consideró ser igual a Dios. Dice, como cosa a que aferrarse. Usted sabe que esa palabra aferrarse ahí significa retener con fuerza. Conservar algo por la fuerza. Decir, esto es mío y nadie me lo quita. Y yo siendo Dios, ¿cómo va a ser que yo voy a dejar toda esta majestad y toda esta gloria y voy a ir al mundo y vivir como hombre y morir por los pecados de los hombres para que ellos tengan vida eterna en mí? Dice Cristo, con toda esa gloria, dice que Él no se aferró. Él no lo retuvo por la fuerza, sino que lo abandonó. Y está hablando de que Cristo abandonó, escuche bien, esto es bien importante, temporalmente su gloria, su posición gloriosa con el Padre para convertirse como uno de nosotros. Nunca cesó de ser Dios. Nunca cesó de ser Dios. Por eso dice Zacarías 9:9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, escuche bien, dice, he aquí, en el Antiguo Testamento Zacarías dice, he aquí, tu rey vendrá a ti, dice, justo y salvador y humilde. Dice, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ese es Cristo, nuestro Salvador. Aquel que fue profetizado en el Antiguo Testamento por los profetas, y donde en Mateo 1 leemos de la genealogía de Cristo, donde Mateo 1 leemos de Emmanuel, Dios, dice, con nosotros. Dice el doctor Charles Ryrie, en las notas de su Biblia de estudio, dice así, y parafraseo este versículo, ¿quién, aunque era de la misma naturaleza de Dios, no pensó que eso fuese algo digno de ser explotado por su propia conveniencia? Es como decir, un hijo del presidente de alguna compañía, bien grande, bien famosa, y que ese hijo, con todos los poderes que tiene, con toda la majestad que tiene, con todas las posiciones y las posesiones que él tiene, ese hijo dueño del presidente de una gran empresa, a pesar de que ese hijo puede decir y tener todos los derechos que él quiera, imagínese que ese hijo, donde todos los ven, todos los empleados los ven con toda la majestad y que él pueda hacer lo que él quiera, que ese hijo, a pesar de tener esa relación con el padre que es el dueño de esa empresa,
tenga una actitud de humildad. Tenga una actitud diferente. Que por la fuerza no se aferre a todos esos intereses y a todas esas posesiones, sino que libremente muestre una mentalidad y un modo de pensar diferente. ¿Qué actitud la de Cristo? Que con todo su poder, con toda su majestad, no se aferró por fuerza a esas cosas, no se creyó importante, no se agarró con fuerza, ni quiso quedarse sin soltarlo. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué actitud vas a tomar tú en esta mañana? ¿A qué cosas te estás aferrando, agarrando, atesorando que toman el lugar de Dios? ¿Vas a tomar una actitud diferente en esta mañana? ¿Vas a insertar en tu corazón, en tu mente, en tu vida esta actitud de Cristo? En tu vida personal, en tu vida familiar, en la iglesia, en el trabajo. Escuchen bien, lo más fácil para un creyente es ser imitador de Cristo dentro de la iglesia. Eso es lo más fácil. Lo más fácil. Bueno, yo quiero que el hermano me vea a mí como Cristo. ¿Y qué es lo más fácil? Ponerse el sombrero de Cristo. Usted sabe dónde que nosotros somos llamados a ejercitar la mente de Cristo. Esta actitud, no solamente en la iglesia, pero fuera de la iglesia también. Donde otros ven, wow, pero cómo esta persona, con todo eso de lo que lo está pasando, todas esas dificultades, puede tener una actitud como esta. Cómo esta persona, en esa dificultad, en esa situación, puede pensar, puede actuar con ese tipo de mente y de actitud. Cristo. Donde nosotros no podemos decir, oh, estos son mis derechos. Donde nosotros no podemos decir, oh, yo voy a tener el control de todas las cosas. Donde nosotros debemos dejar que nuestras acciones, que nuestros hábitos estén moldeadas en la actitud de Cristo. Que siendo como Dios, existiendo como Dios, no se aferró a esas cosas. Que nosotros no digamos, esto es mío y nadie me lo quita. A lo mejor Dios te está pidiendo que suelte algo en esta mañana. A lo mejor Dios te está pidiendo que des, que sueltes, que dejes de ir a algo que tú aprecias mucho. A lo mejor Dios te va a pedir en esta mañana que le sirvas más, que te involucre en un ministerio, que vaya a otro lugar a predicar las nuevas buenas de salvación. Y por más difícil que sea, va a requerir un sacrificio. Tu familia, tu dinero, tu tiempo, lo que quieres, lo que te gusta hacer. Donde en esta mañana somos llamados a tener una actitud diferente, como la de Cristo. Mira el versículo 6. Lo que Cristo hizo y no hizo. Yo escribí. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pero ahora el versículo 7 nos lleva no solamente a hablar de la actitud de Cristo, pero nos lleva ahora a la humildad de Cristo. Mira el versículo 7, dice, si no, contraste, ¿verdad? En otras palabras, por lo contrario, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué contraste tan precioso y hermoso. Dice el versículo 7, sino que se despojó, en otras palabras, se privó de algunas cosas, si podemos decirlo así. Renunció, una renuncia a su posición. Esto es lo que los teólogos le llaman la kenosis. El pasaje de la kenosis, que simplemente lo que significa es la humanidad de Cristo, la encarnación de Cristo.
donde no estamos diciendo, escuche bien, que Cristo dejó de ser Dios. No estamos diciendo aquí que Cristo cesó de ser Dios. No estamos diciendo aquí que Cristo cesó de ser omnipotente, omnisciente, omnipresente como lo es Él. Cristo siempre fue Dios. Pero en otras palabras, lo que sí estamos diciendo aquí es que Cristo, escuche bien, se vació de su majestad celestial, pero nunca de su naturaleza divina. Eso es bien importante. Muy importante. Porque hay muchos por ahí que dicen, cuando Cristo vino a esta tierra, dejó de ser Dios. No era poderoso ya, porque se hizo hombre. Ese es el misterio. Que Cristo, siendo Dios, siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, nunca dejó de ser Dios. Pero fue verdaderamente hombre. Y Cristo lo que hizo fue que se privó de usar, se despojó de sus poderes divinos, escuche bien, para demostrar su sumisión al Padre. Y si Cristo, con toda su gloria, con todo su poder, en algunas ocasiones se privó de usar sus poderes y se sometió a la voluntad del Padre, ¿quiénes somos nosotros para no tener esa actitud y no someternos a la voluntad del Padre escrita en las Escrituras? ¿No fue eso lo que hizo Cristo? Nuestro gran Salvador, que se sometió a la voluntad del Padre. Escuche lo que dice Romanos 15:13. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Usted escuchó esa frase de Pablo? Dice, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Dice, antes bien, por lo contrario, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¡Wow! ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué derecho tenemos nosotros? Eso debe llevar a nosotros a movernos, a nosotros humillarnos delante de Dios. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, hablando de Cristo, dice, se hizo pobre. Si yo le pregunto a usted, ¿usted quiere hacerse pobre hoy en día? Yo creo que nadie levantaría la mano. Dice, se hizo pobre, escuche bien, se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¡Wow! Y nosotros podemos cerrar la Biblia y terminar aquí y debiéramos estar nosotros inclinados en nuestras rodillas agradecidos. Porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para que nosotros fuésemos ricos en Él. Eso es una verdad que, como dicen por ahí, que debe explotar nuestra mente y nuestros corazones. ¿Verdad que nuestros corazones muchas veces no comprenden, no entienden la grandeza y la majestad de nuestro Dios, donde muchos ponen su mano en contra de Dios, que es un Dios compasivo, un Dios de gracia, un Dios justo también? Y Cristo, siendo rico, con toda su majestad, con toda su gloria, no se aferró a esas cosas por fuerza, sino que se despojó para que hoy, por su gracia, por su pobreza, nosotros fuéramos ricos en Cristo. Participáramos de su gloria y de su grandeza y de su majestad. Dice y continúa el versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo. En otras palabras, Cristo adquirió, recibió una forma de siervo. Esa palabra siervo es la palabra duros, que quiere decir esclavo. No solamente un servidor. Cristo se hizo un esclavo. Dice, hecho semejante a los hombres, se convirtió como uno de nosotros.
Se hizo semejante a los seres humanos. Eso habla de su encarnación, de su humanidad. Que Cristo de verdad, en realidad, confirmada por las Escrituras, se hizo hombre. Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Lucas 2 dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. No estamos hablando aquí no estamos hablando aquí de un robot. Y perdone que utilice esa palabra así, pero quiero que ustedes entiendan. No estamos hablando aquí de una persona que existió y no hay base bíblica e histórica de que... No, hay base bíblica e histórica de que Cristo vivió en esta tierra. Hebreos 2 dice el versículo 15: por lo cual debía ser en todo, hablando de Cristo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 4 dice en el versículo 18 que Cristo padeció siendo tentado. El versículo que sigue dice: y un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Versículo 15 dice: compadecerse de nuestras debilidades, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia dice que Cristo vino para servir y no para ser servido. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Dice: y habitó entre nosotros. ¿Qué más pruebas queremos? Dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. Los ángeles proclamaron las buenas nuevas de ese niño que venía. En Isaías habla de ese niño que iba a nacer. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y dice que con toda su gloria, versículo 7, se despojó, tomó forma de siervo. Dice que se hizo hecho semejante a los hombres, versículo 8, y estando en la condición de hombre, escuche bien, dice, se humilló. En otras palabras, siendo hombre. Y esa palabra es muy interesante notarla, porque cuando dice en el versículo 8, y se humilló, ese verbo ahí quiere decir que Cristo verdaderamente se hizo hombre. Que Cristo verdaderamente se humilló. Que Él mismo se humilló. Y que esto sucedió en algún momento específico en la vida de Cristo. Y lo vemos aquí en este versículo. Dice que se humilló. Se hizo humilde. Dice, haciéndose obediente, llegando a someterse a la voluntad del Padre. Y esa humildad lo llevó a él a obedecer a su Padre completamente. Dice, y llegó a ser humillado y obediente hasta la muerte. No solamente hasta la muerte. Mira cómo dice el texto. ¿De qué dice el texto ahí? Dice, ¿muerte de qué? Dice, muerte de cruz. Usted sabía que en aquellos tiempos la cruz originalmente era simplemente un palo vertical. Y los romanos añadieron otro palo, no solamente vertical, sino que añadieron un palo horizontal, y es lo que hoy nosotros le llamamos la cruz o la cruz. Y en Gálatas 3 el apóstol Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pablo dice, maldito el que es colgado en un madero. Y si usted ha estudiado un poco acerca de la cruz, usted sabe que la cruz en aquellos tiempos era algo maldito. Era algo que utilizaban para ellos crucificar a los más grandes criminales de esa época, a las personas más malas de ese entonces. Y dice aquí el texto que Cristo se humilló hasta obedecer, y no solamente hasta obedecer, sino que llegó hasta la muerte. Y no solamente muerte, sino que una muerte en una cruz.
algo considerado maldito, algo considerado bajo para los criminales más grandes. Dice que Cristo llegó a tal punto que murió en una cruz como esa. Que Cristo, cuando vino a este mundo, se sometió a la voluntad de su Padre. Y en el plan soberano y majestuoso y grandioso de Dios, era que Cristo muriera en una cruz como esta, para traer redención y reconciliación entre Dios y los hombres. Miren lo que dice Mateo 26. En Mateo 26, dice en Mateo 26, vaya conmigo al versículo 36. Mateo 26, 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Dice el versículo 38: mi alma está muy triste y hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39 dice que Cristo clamando y orando al Padre, y vemos aquí una prueba de su encarnación, de su humanidad. Dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como ¿quién? Sino como tú, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa, ¿qué cosa? A que aferrarse. Versículo 42 dice que oró por segunda vez: Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase ¿qué cosa? Tu voluntad. Mira el versículo 53, lo que dice: Cristo ahora es arrestado. Y dice el versículo 53, dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Cristo, con toda su majestad, que pudo haber llamado legiones de ángeles, digo: no, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual pudo haber llamado, estoy parafraseando, legiones de ángeles, para que los rescataran de esa hora. Digo: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Eso es despojarse. Eso es humillarse. Eso es: yo no tengo el control de mi vida ni de ninguna situación. Me voy a someter a la voluntad de Dios. Dice el versículo 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? El versículo 69, vemos donde Pedro niega a Jesús. El capítulo 27, en el versículo 11 dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste les preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Versículo 22 dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: ¿qué cosa? Sea crucificado. Dice el versículo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima en un manto de escarlata, le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron ¿para qué cosa? Para crucificarle. Y Cristo ahí llevando su cruz. Y recuerdo perfectamente estando en Israel, caminando por lo que se le llama la Vía Dolorosa. Y ese grupo de personas íbamos ahí caminando y pensando en este texto y caminando por esa calle donde Cristo, nuestro Salvador, en esa vía dolorosa que se llama con todos los sufrimientos, yendo al lugar donde Él iba a ser crucificado. Recuerdo esa calle donde nuestro Salvador
por ti y por mí, sufrió todo el escarnio, le escupieron, le maltrataron, le pusieron una corona de espinas. Pero dice el versículo 20, dice el capítulo 28 del versículo 1, pasado el día de reposo al amanecer, el primer día de la semana vinieron María y Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y dice el versículo 28, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, ¿quién se le apareció? ¡Wow! ¡Jesús! Les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándole abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¡Wow! Si Cristo actuó de esta manera, si Cristo obedeció de esta manera, si Cristo se humilló a tal punto, ¿no podemos nosotros también humillarnos? ¿No podemos nosotros perdonar a otros? ¿No podemos nosotros amar a otros? ¿No podemos nosotros ayudar a otros? ¿No debe llevarnos esto a servir a Dios, a servir a otros, a mostrar compasión? Los esposos con las esposas, los padres con los hijos, como empleado, como cristiano. Escuche bien, la humildad no es una debilidad, sino es una fortaleza, una cualidad alta en los ojos de Dios. Isaías 53. Isaías 53, el versículo 5 dice, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No debe esto llevar a nosotros a tener una actitud, un modo de pensar completamente diferente. No debe llevarnos esto a nosotros a ejercitar la humildad en nuestras vidas. No debe llevarnos esto a nosotros a ver nuestra vida, el mundo que nos rodea, las personas con una perspectiva completamente diferente. Y al final dice el texto aquí en Filipenses, no solamente la manera de pensar de Cristo, su actitud, no solamente la humillación de Cristo y lo que Él hizo por nosotros, donde Cristo, si yo puedo ponerlo de esta manera, donde Cristo bajó las escaleras del cielo, se hizo hombre, siendo Dios, para reconciliarte a ti con Dios. Donde eso debe también traer reconciliación entre todos nosotros. Pero Cristo dice entonces, no solamente la actitud, no solamente la humillación o la humildad de Cristo, pero terminamos con su exaltación. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En otras palabras, Dios exaltó a Cristo. Escuche, esto es algo maravilloso. Cristo se hizo hombre, se despojó de toda su gloria para venir a esta tierra, y Dios ahora lo exalta. Y dice, por esta razón, Dios, el creador del universo, el dueño del mundo, el ser más grande, el que no puede ser burlado, ni engañado, ni destronado, el que existe por los siglos de los siglos, el Dios de este mundo, dice que ahora exalta a Cristo. En otras palabras, le da un nombre que es por encima de cualquier nombre, un supernombre, si podemos decirlo así. Dice que le da un supernombre, lo exalta hasta lo sumo, hasta lo máximo. Dice, y le dio un nombre, en el original se lee mejor, y le dio el nombre, no un nombre cualquiera, le dio el nombre. Dice que es sobre todo nombre. Dice, para que en ese nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla
de los que están en los cielos, en otras palabras, los ángeles y los redimidos allá en el cielo, dice los que están en la tierra, nosotros los que hemos sido redimidos por Dios y también los que no serán redimidos por Dios, van a tener que dar cuenta y van a tener que arrodillarse delante de Dios. Y dice también, y debajo de la tierra. Esa frase ahí, debajo de la tierra, está hablando de los ángeles caídos, de los que han muerto sin Cristo, de los que no fueron redimidos. Inclusive ellos van a decir lo que dice el texto aquí. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En otras palabras, se incline de una manera de adoración, reconociendo quién es Dios, proclamando la victoria de Cristo. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El versículo 11 dice, y toda lengua confiese, en otras palabras, admita. Y toda lengua admita que Jesucristo no solamente es Cristo, pero es el Señor. Tú sabes que esa palabra Señor significa dueño. No solamente así, ese es Jesús, el Hijo de Dios. No. Es el Señor, Dios, el dueño de todo el universo. Dice, y toda lengua confiese que Jesús es el dueño, es el Señor, para la gloria o para gloria de Dios el Padre. Note que el tiempo de confesar a Cristo es ahora. Es hoy. El tiempo de salvación es hoy. Si tú no conoces a Cristo, escuche bien, si tú no conoces a Cristo personalmente en esta mañana, que Dios a través de su Espíritu abra los ojos de tu entendimiento para que hoy tú confieses y te arrodilles a Cristo y lo reconozca a Él como Salvador. Escuche bien, porque este texto está hablando aquí de que todo el mundo se va a arrodillar y va a confesar que Cristo es Salvador para gloria de Dios el Padre. En ese tiempo, no está hablando aquí de salvación, está hablando aquí de reconocer a Cristo al final del tiempo, de que Cristo verdaderamente fue lo que Él dijo que fue, el Hijo de Dios. Si no lo haces hoy, un día vas a confesar a Cristo como Señor, no para salvación, sino para reconocerlo verdaderamente. ¡Wow! Que sí, Él es el Salvador, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. El tiempo es hoy. El tiempo es hoy. Como creyentes somos sal y luz en esta tierra. Somos llamados a ser embajadores de Cristo. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Cómo vas a responder hoy? ¿Merece Cristo ser exaltado por sus hijos hoy? Claro que sí. ¿Vas a rechazar lo que Cristo hizo por ti? ¿Vas a seguir con tu propia actitud? ¿O vas a tomar el modelo de Cristo? Su actitud, su humillación, y en donde Cristo por su humildad lo exaltó. Este viernes pasado yo me levanté normal, hice las cosas que tenía que hacer, pero tenía en mente que tenía que darle rápido porque tenía que hablar en una capilla en español de un colegio cristiano y tenía que ayudar a una persona y tenía otras cosas que hacer y tenía que terminar para prepararme para el domingo y tantas cosas. Y yo estaba en la cocina ahí afanado y estaba haciendo esto y arreglando esto y cocinando esto y haciendo lo otro. Llega una de mis hijas y comienza ahí a poner hielo en el termo de ella y dice que no, que va a cambiar y coge el otro y comienza ahí con el agua, un reguero de agua. Ya usted sabe cómo se armó ahí. Mira, muchacha, pero ¿cómo tú haces eso? Mira la hora que es, tenemos que... Y yo ahí limpiando el piso y entonces luego baja Megan y dice, mira, tú estás como un poco atareado, yo sé que tú tienes que hacer. Y no, pero tú sabes que tenemos que darnos rápido. Va, y yo terminé ahí, va.
y me voy arriba a alistarme. Cuando me estoy alistando, me viene a la mente un versículo. ¿Y usted sabe el versículo que me vino en la mente? El mismo versículo que yo tenía que predicar 2 días después. Haya pues en vosotros este sentir que vos también en Cristo Jesús. Y yo tenía 2 opciones. Yo soy el hombre de la casa aquí. Yo soy el que mando aquí. Y si hay que hacer las cosas rápido, hay que hacerlas rápido. Y yo tengo que estar ahí a las 8:15 y a las 9:30 y a las 10:30. Y por la culpa de esta persona, mira, yo voy a llegar tarde. Opción número 1. Opción número 2. Haya pues en vosotros ese sentir. Señor, ¿qué hago? Humíllate. Humíllate. Señor, ¿qué hago? Reconócelo. Reconoce. Señor, ¿pero qué hago? Pero mira lo que hizo Cristo. Mira lo que hizo Cristo, que es más grande que tú, que te creó a ti, que es el Dios y el Señor. Mira lo que hizo Cristo. Y Dios, en la humildad de Cristo, Dios lo exaltó. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No, yo no estoy buscando un nombre grande. Pero el punto es, humíllate. Señor, pero humíllate. Mira, mija, perdóname. A mi esposa, perdóname. A la familia completa, antes de orar y salir a la calle, perdóneme. ¿Y tú en esta mañana? Si Cristo nos mostró aquí el modelo que está en las Escrituras, que debemos obedecer, imitar y seguir. ¿Quiénes somos nosotros? Pecadores, redimidos por la gracia de Dios, redimidos por el favor de Dios, que no lo merecíamos. Y Cristo en su gracia murió en una cruz maldita por cada uno de nosotros, para redimirnos y para darnos vida en Él. Que Dios en su gracia abra nuestros entendimientos y nuestros corazones, algunos para salvación y otros para llevarnos de rodillas y humillarnos delante de Cristo y seguir el modelo y el ejemplo de nuestro Salvador. Señor, te damos gracias por este día. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, que al escuchar un pasaje como este, Señor, seamos transformados y cambiados a imitarte a ti, a seguir el modelo de nuestro Salvador, siempre teniendo en mente que al final, Señor, queremos escuchar: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, que tengamos esta mente, este modo de pensar en nuestras vidas para glorificarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos.